advertencia aterradora. Y es una advertencia muy útil para nuestra vida espiritual. ¿Qué es la advertencia? La advertencia de lo que ha sucedido con Himeneo y Alejandro. La advertencia de que el mal espiritual no comienza ni parte con una abierta herejía. El mal espiritual en el cristiano no comienza con una conducta hereje inmediatamente. No comienza con una defectuosa ortodoxia. Tampoco comienza con un conocimiento engañoso de las escrituras. No, el mal espiritual no comienza así. El mal espiritual comienza con algo muy sutil. El mal espiritual en el cristiano comienza cuando el cristiano comienza a engañar a su conciencia. Yo quiero que piensen esto. Si el mal espiritual en el cristiano comienza cuando el cristiano se vuelve un hereje público, entonces Himeneo y Alejandro jamás hubiesen aprobado el examen para ser ancianos en la iglesia de Éfeso. Recuerden que Himeneo y Alejandro eran líderes, eran maestros, enseñaban en la iglesia de Éfeso. Y sin lugar a duda que estos hombres fueron probados y fueron examinados. Entonces, Pablo nos está advirtiendo de algo aquí. Pablo en su mensaje a Timoteo nos advierte del gran peligro que hay al pecar contra nuestras conciencias. Pablo, después de enseñar el uso correcto de la ley y el uso correcto del evangelio, le entrega este encargo formal. Es un encargo formal a su amado hijo Timoteo. ¿Cuál es el encargo? Fíjate ahí en el versículo 18. Te confío, este encargo te doy, hijo Timoteo. Milita la buena milicia. Milita la buena milicia. Mantén la fe y la buena conciencia. Esas palabras marcan toda la introducción y marcan todo el destino de este pasaje. El encargo de Pablo a Timoteo y la advertencia. ¿Cuál es el encargo? Timoteo, milita la buena milicia. Timoteo, milita la buena milicia. Es decir, Timoteo pelea la buena batalla. Ese es el encargo. Esto te confío, Timoteo. La vida cristiana consiste también en pelear. La vida cristiana es una dura batalla, es una pelea constante contra Satanás, contra el mundo y contra nuestra propia carne. Ese es el encargo de Pablo a Timoteo. Pero ¿cuál es la advertencia? Fíjate en el pasaje. ¿Cuál es la advertencia? Mantén la fe y una buena conciencia. Timoteo pelea, Timoteo mantén la fe y una buena conciencia. Si Timoteo no pelea, si Timoteo no mantiene la fe y una buena conciencia, ¿cuál será el destino entonces de Timoteo? El destino de Timoteo y el destino de todos nosotros, porque la palabra también es para nosotros, será naufragar como naufragó Himeneo y Alejandro. Que Dios nos ayude. Roguemos al Señor su bendición y la iluminación de su palabra en nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, estamos ahora delante de tu palabra y queremos rogar la iluminación de tu Espíritu Santo. Queremos pedirte, Señor, que por tu palabra nuestras conciencias sean avivadas
Y queremos rogarte también, Señor, por la predicación de tu Evangelio, para que éste transforme nuestras vidas, para que este, Señor, nos haga aptos para servirte, para que nos des conciencias limpias, para que también, Señor, avive nuestra fe. Bendícenos, Señor, ahora en este tiempo que estaremos adorando tu nombre, tanto escuchando tu palabra como meditando en ella. Dame a mí, Señor, a mí y a mis amados hermanos, la bendición, Señor, de oír tu voz, hablando fuertemente a nuestros corazones y de ser, Señor, bendecidos por ella. En el nombre de Jesús, amén. La primera pregunta que tengo para ustedes es la siguiente, habiendo pasado todo el capítulo 1 de Timoteo, habiendo entendido el uso de la ley y habiendo entendido el uso del Evangelio. Esta es la pregunta. Las advertencias, las amenazas, cuando encontramos advertencias y amenazas en las Escrituras, en este pasaje nos encontramos de una advertencia, de una amenaza. Las advertencias y las amenazas, ¿son de la ley o son del Evangelio? Muchas personas, por un error bíblico y un error teológico, creen que las amenazas y las advertencias solo pertenecen ¿a dónde? A la ley. Creen que la ley es solamente para amenazar y advertir. Déjame decirte, amado hermano, que ese es un error. Hay advertencias y hay amenazas tanto en la ley como en el Evangelio. En el Evangelio también tenemos advertencias. En el Evangelio también tenemos amenazas. ¿Y por qué el Evangelio nos advierte? ¿Y por qué el Evangelio nos amenaza? Porque el Evangelio procura la transformación de tu corazón. Yo quiero que piensen lo siguiente. En la forma en que Cristo Jesús advierte y amenaza a las 7 iglesias de Asia Menor. Piense conmigo lo siguiente. Medite lo que Cristo dice a su iglesia. Apocalipsis 2:5, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es eso? Amenaza. Es una advertencia. Y ese no es Juan, ese es el Señor Jesucristo, el Rey de la Gloria. El Señor compasivo y misericordioso que amenaza a su iglesia. Si ustedes no se arrepienten, ustedes dejarán de ser iglesia. Segunda amenaza. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Tercera amenaza. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Si no se arrepienten de las obras de ella, los heriré de muerte. Hermanos, en el Evangelio hay amenazas y hay advertencias serias. ¿No es acaso que se nos advierte de no pasar indignamente a la mesa? ¿Por qué? Porque si tomamos los sacramentos, si pasamos a la mesa a compartir el pan y el vino en nuestro pecado oculto, sin arrepentimiento, con una doble vida, estamos sellando juicio sobre nuestras propias vidas. En el Evangelio hay amenazas y en el Evangelio hay advertencias. Quizás la advertencia más conocida por todos ustedes sea la de Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quién dice eso? ¿Moisés? ¿Pablo? No, es el Señor Jesucristo. Es el mismo Señor que dice,
Todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Ese mismo Señor, que es el Señor de la iglesia, le dice a su iglesia, si quieres mantener una vida lejos de mí, con afectos fríos a mí, Él le dice, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es eso? Una advertencia, una amenaza. Ahora, escuche usted, por favor, lo que enseña el Canon de Dort. Simplemente voy a hacer un paréntesis aquí. El Canon de Dort, que fue escrito en 1618, es un documento confesional histórico de la fe reformada, donde se formula lo que todos nosotros conocemos hoy en día como los 5 puntos del calvinismo o doctrinas de la gracia. La depravación total, la elección incondicional, el llamamiento eficaz, la gracia irresistible, la expresión eficaz, la perseverancia de los santos. Todas esas doctrinas están formuladas en el Canon de Dort. Y cuando pensamos en el Canon de Dort, pensamos doctrinas de la gracia. Permíteme, por favor, citar este artículo. Cito el capítulo 5, artículo 14. Dice, y así como Dios ha querido comenzar esta obra de gracia en nosotros por la proclamación del Evangelio, así Él preserva, continúa y completa su obra por la audición y la lectura del Evangelio, por la meditación en este, por sus exhortaciones, amenazas, promesas y también por la administración de los sacramentos. ¿Cómo es entonces que Dios nos hace a nosotros los cristianos perseverar en el Evangelio? Al oír el Evangelio y al oír ¿qué cosa? Las amenazas y advertencias que el Evangelio también tiene. Ah, pastor, entonces la salvación se pierde. Las advertencias nos son dadas para que nos examinemos y comprobemos si hemos recibido una verdadera fe. ¿Quiénes son los que abrazan las advertencias? ¿Quiénes son los que examinan sus corazones habiendo oído la advertencia del Señor? Aquellos que tienen corazones vivos para Dios. Aquellos que tienen conciencias vivas para Dios. Aquellos que están muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ese hombre, esa mujer, cuando escucha las advertencias del Evangelio, tiembla. Pero no tiembla porque teme perderse. Tiembla porque entiende que el pecado es afrenta contra Dios. Su temor es producido por el amor de Dios que ha sido puesto en él, por el Espíritu Santo que se ha derramado en su vida. Por eso tiembla, por eso llora, por eso se aflige. Porque está vivo para Dios, no está muerto en el pecado. Entonces, entendiendo este concepto doctrinal de la advertencia, mantengamos en mente esto para comprender el pasaje y comprender lo que está cerrando el apóstol Pablo aquí. Un encargo y una advertencia a su querido hijo Timoteo. Si Timoteo ignora estas cosas, Timoteo va a naufragar. Y va a naufragar. No como un hermano de la iglesia. Va a naufragar como un pastor, como un líder de la congregación. ¿Qué significa aquello? Que tanto miembros de la iglesia, como pastores, como líderes, como presbíteros, como diáconos, estamos expuestos al peligro de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y si no presentamos batalla contra aquello, hermanos, naufragaremos. Este es el encargo que el apóstol Pablo da a su hijo Timoteo. Este mandamiento, note aquí por favor la voz autoritaria de Pablo, este mandamiento es una voz militar, ¿o no? Es como una especie de orden de un comandante. No es una sugerencia, no es un consejo, es
un mandamiento apostólico. ¿Cuál es el mandamiento apostólico? Timoteo pelea la buena batalla. Timoteo milita la buena milicia. La palabra cargo o encargo expresa una orden urgente dada por un oficial superior. Entonces, si Pablo es el oficial superior, Timoteo es un soldado subordinado que debe obedecer la voz de su superior. Timoteo como soldado, ¿qué debe hacer? Pelear la buena batalla. Timoteo debe pelear. Timoteo debe cumplir las órdenes de batalla. Y para que se haga una idea de cuáles órdenes de batalla, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo su llamado. Tú puedes ver ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo lo siguiente: ninguno que milita, o aquel que está en esta guerra, o en esta batalla, dice Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿A fin de qué? A fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Hermano, si el Señor te llamó, usted tiene que decir firme. Nada que hacer. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a ¿quién? A aquel que le tomó por soldado. Por lo tanto, Timoteo está en un campo de batalla, Timoteo está en una guerra. Entienda el contexto. Timoteo está luchando contra los falsos maestros de Éfeso. Timoteo se encuentra en la peor batalla de todos los tiempos, la batalla entre el bien y el mal, la batalla entre la verdad del Evangelio y las mentiras de Satanás. Esa es la batalla en la cual se encuentra Timoteo. Y Timoteo debe ser fiel. Timoteo debe servir como pastor en Éfeso, combatiendo los falsos maestros. Sin duda que es una tarea difícil, es una tarea ardua. Es una tarea desgastante. El puritano John Flavel decía que si tú entras al ministerio, el ministerio quebrantará tus huesos, el ministerio fatigará tus músculos, pero tendrás la gloria de servir a tu Señor. Y Timoteo debe permanecer fiel ahí. Entonces, ¿cómo Pablo motiva y ayuda a su amado hijo Timoteo? De la siguiente manera. Pablo le recuerda su llamado mediante profecía. Pablo le recuerda su llamado mediante profecía. Permítame explicar esto brevemente. ¿Qué significa que Timoteo fue llamado mediante profecía? Ustedes pueden tener el ejemplo en Hechos capítulo 13, donde estaban los líderes de la iglesia de Antioquía y de pronto uno de los líderes, lleno del Espíritu Santo, dice: apártenme a Pablo y a Bernabé para el ministerio que yo les he encomendado. Hoy en día, ¿cómo son llamados los diáconos? ¿Cómo son llamados los pastores? ¿Cómo son llamados los presbíteros? ¿Son llamados porque alguien se para en medio de la congregación y profetiza? No, tenemos la profecía perfecta y completa de la palabra de Dios que nos da órdenes, doctrina de cómo son llamados los hombres. Pero entendemos que en este tiempo, donde el canon de las Escrituras no estaba completo, Timoteo fue llamado por el accionar divino del Espíritu Santo a través de un hombre, a través de profecía. Probablemente ese hermano que dio testimonio a Timoteo dio el consejo de que este hombre había sido apartado por Dios. Entonces Pablo le está recordando a Timoteo que él no está en Éfeso por su propia ocurrencia, sino por un llamado divino. Por un llamado divino. Mira por favor, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 17. Esta es la segunda forma en la cual Pablo recuerda el llamamiento a Timoteo. 1 Timoteo 4, 17 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos ¿de quién? Del presbiterio. Timoteo fue llamado porque hubo una profecía a través de un profeta. Recuerden, eso sucedía en los primeros días de la iglesia primitiva.
Se da testimonio de Timoteo. Timoteo es examinado y luego, ¿quién ordena a Timoteo? El presbiterio, los ancianos. Entonces, si Timoteo no está en esta iglesia porque simplemente se le ocurrió a Pablo, Timoteo está en esta iglesia porque ha sido comisionado por otros ancianos. Timoteo está puesto ahí porque otros ancianos, obedeciendo la voz de Dios, han creído que ese hombre es útil para extender el reino de Dios en ese lugar. Pablo le recuerda eso a Timoteo. Pero también Pablo le advierte de lo siguiente. Primero le recuerda su llamamiento y ahora le recuerda algo muy importante para la vida ministerial de Timoteo. Mira por favor, versículo 18, la segunda parte. Manteniendo la fe y una buena conciencia. Manteniendo la fe y una buena conciencia. Pablo le recordó su llamado y ahora Pablo le recuerda cómo Timoteo debe mantenerse en el ministerio. Timoteo, si tú quieres servir mucho tiempo, si quieres servir fiel a la iglesia, debes mantenerte en la fe, pero no solamente en la fe, debes mantener una buena conciencia. No es solamente la fe, no es solamente el conocimiento teológico, no es solamente el conocimiento de la palabra. Timoteo, necesitas tener una buena conciencia. Necesitas tener una conciencia cautiva de las Escrituras. Timoteo, si quieres tener éxito como pastor en Éfeso, no solamente la fe, no solamente el conocimiento de las Escrituras, necesitas una limpia conciencia. De lo contrario, vas a fracasar. ¿Qué es lo que necesita todo líder cristiano? ¿Qué es lo que necesita todo siervo del Señor en una iglesia? ¿Qué es lo que necesita todo diácono, todo presbítero, todo pastor, todo asistente diaconal, todo hermano que desea servir a su Señor? No solamente fe, sino también una limpia conciencia. De lo contrario, fracasará. Esa es la advertencia que Pablo le da a Timoteo. Una buena conciencia. Y esto nos permite recordar un hecho histórico que nos involucra a todos nosotros. Todos nosotros estamos aquí porque un hombre declaró delante de un tribunal, declaró que su conciencia estaba cautiva de las Escrituras. Martín Lutero, cuando es citado a la dieta de Worms, delante del emperador, y a él se le pide retractarse de todos sus escritos de la Reforma. La noche anterior había sufrido mucho. Estaba lleno de dudas, lleno de temor. Pero en oración se afirmó y le pidió al Señor, Señor, defiende tu causa. Esta es tu causa, este es tu evangelio. Esta es tu iglesia. Y cuando tuvo que comparecer de nuevamente ante el tribunal, se le preguntó, ¿te retractas de todo lo que has escrito? ¿Qué dijo él? No puedo ni quiero. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Hermanos amados, si queremos servir fielmente al Señor, nuestra conciencia debe estar sujeta a la palabra. Si tu conciencia no está sujeta a la palabra de Dios, entonces tú naufragarás. Vas a naufragar. Por eso Pablo habla de un naufragio. Por eso Pablo habla de alguien que se extravía en la corriente, en la tormenta. Por eso Pablo nos da este ejemplo de que si Timoteo no procura tener una buena conciencia, naufragará espiritualmente. Por un momento piensa que vas a la costa de Cachagua, Maitencillo. Imagínese en este momento ahí manejando un yate. ¿Ah? Su mejor guayabera, su mejor vestido, disfrutando la brisa del mar, comiendo cosas ricas.
con la familia, mirando el paisaje y usted ahí. El viento a su favor, la brisa fresca, pero pasa algo. Desde la Armada de Chile te avisan que hay una tormenta rumbo a ti. Y tú decides ignorar la llamada de alerta. ¿Por qué? Porque lo estás pasando bien. Porque no quieres arruinarle el paseo a la familia. Entonces decides conscientemente ignorar la llamada de alerta. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando las olas comienzan a golpear la embarcación. Hasta cuando la lluvia comienza a azotar la embarcación y tú no sabes qué hacer y de pronto las olas comienzan a hacer agua a la embarcación y te das cuenta de que tú y tu familia están naufragando, expuestos a las corrientes, a la inclemencia del tiempo, a la violencia de las olas. Y ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque conscientemente se ignoró la advertencia. Ya es demasiado tarde. Tarde como fue para Himeneo y Alejandro. Tarde como fue no solamente para estos hombres, tarde también para las personas que escuchaban a estos maestros, que ignoraron el consejo apostólico de mantener una limpia conciencia. ¿Qué puede mantener una limpia conciencia y una buena conciencia y una conciencia viva? La palabra de Dios. ¿Qué ocasiona entonces el naufragio de la fe de Himeneo y Alejandro? Juan Calvino dice lo siguiente. Juan Calvino dice que la mala conciencia, escuche bien, es la madre de todas las herejías. La mala conciencia es la madre de todas las herejías. ¿Cómo parte el mal espiritual entonces? Ya lo sabemos. Cuando tu conciencia comienza a endurecerse. Cuando la conciencia comienza a endurecerse. ¿Y cómo endurecimos nuestras conciencias? Cuando acallamos la voz de la conciencia para consentir el pecado. No, Señor, si esta es la última vez, después de esta me arrepiento. Sí, hermanos. Esas son las señales de alarma. Tu conciencia te dice no, tu conciencia te dice cuidado, tu conciencia te dice no está bien lo que estás haciendo, tu conciencia dice ten cuidado, ¿y qué haces tú? Lo ignoras. Y al ignorarlo te estás arrojando al naufragio. Voluntariamente te estás arrojando al naufragio espiritual. Comienzas a endurecer la conciencia. Cuando comienzas a racionalizar el pecado. No, si esto también lo han hecho otros. Y no les ha ido tan mal. Comienzas a racionalizar el pecado. No, esto no es tan pecaminoso. No creo que esto vaya en contra de la palabra de Dios. Yo creo que el pastor está exagerando. Los pastores, los predicadores, hermanos, no somos señores de la conciencia. Yo no soy el Señor de tu conciencia. La palabra de Dios es el Señor de tu conciencia. Y cuando tu conciencia no está cautiva de la palabra, amado hermano, estás sin brújula, estás sin norte, estás desorientado, estás arrojado a todos los peligros de esta vida. Sin dirección. Pero qué bendito que la vida del cristiano tiene la lámpara que alumbra sus pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios la que ilumina nuestras conciencias. Pero cuando tú decides no escuchar la palabra de Dios, comienzas a endurecer tu conciencia una vez y otra vez y otra vez. Cuando comienzas a endurecer tu conciencia, cuando mientes
contra la conciencia para justificar ¿qué cosa? Tus deseos pecaminosos. Esa es la razón, queridos hermanos, por la cual un joven soltero con una joven soltera no pueden ir a ver películas solo a un lugar donde van a estar solos, por favor. No me digan que no corren peligro. Por favor. Vas a pecar contra tu conciencia. Vas a pecar contra tu conciencia. Es lo mismo cuando un hombre dice, no, si yo sé que al segundo, tercero yo me controlo, al tercer trago yo me controlo. Si tú sabes que al cuarto ya comienzas a embriagarte, tu conciencia te está dando alarma, ¿o no? Si tú decides violentar tu conciencia, vas a naufragar, vas a pecar. Hermanos amados, estas son advertencias muy serias. El mal espiritual no viene de la noche a la mañana como un tsunami. Viene cuando comienzas a endurecerte poco a poco a poco. Y claro, así como el falso maestro puede decir, no tengo problemas de conciencia, lo que yo creo está bien. ¿Por qué no tiene problemas de conciencia? ¿Por qué su conciencia no lo acusa? Porque su conciencia está cautiva de sus propias mentiras, no de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con el creyente que se está endureciendo? No tengo problemas de conciencia. Obvio que no tiene problemas de conciencia porque su mente no está saturada de las escrituras. Su mente está saturada del mundo. Su mente está saturada de la filosofía de este tiempo. Su mente está saturada de todo lo que ve y lo que oye, pero no de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llena tu mente, tu conciencia, ¿cómo está? Viva. Viva. Tan viva, tan sensible, que cuando la menor falla, el menor pecado que pasas, te afliges. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, miré mal. Perdóname, Señor, contesté mal. Perdóname, Señor, fui demasiado brusco. Perdóname, Señor, fui indolente. Perdóname, Señor. Hay una conciencia viva. Pero cuando la conciencia está endurecida, el pecado da lo mismo. Estás endurecido. Hermanos amados, todo esto es el camino al naufragio espiritual. Y cuando ya estamos endureciéndonos y nuestras conciencias están siendo endurecidas, ¿cuáles son los síntomas? Déjame mencionar estos síntomas de esta enfermedad. La enfermedad de una conciencia endurecida tiene estos síntomas. Número 1, el sentimiento de que caminar con Cristo y servir a Cristo es una carga pesada. Otra vez, servir. Tu conciencia se endurece y el servir a Cristo y el servir a tus hermanos comienza a transformarse en una carga pesada, dura. Ese es un síntoma. Otro síntoma. No hay gozo. Hay irritación. Hay crítica juiciosa. Y comienza entonces la licencia para pecados y vicios que antes no tenías. ¿Por qué? Porque necesitas distraerte, necesitas relajarte. No encuentras deleite ni descanso en el Evangelio y en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tu conciencia se está endureciendo. Se está endureciendo. Y cuando la conciencia comienza a endurecerse, obvio, no hay pecados groseros evidentes. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la conciencia ya se endureció por completo. ¿Te das cuenta entonces que Himeneo y Alejandro no partieron como los herejes de Éfeso? Su enfermedad comenzó con una pequeña dureza de conciencia hasta cuando fueron cautivos completamente y se extraviaron. Mira por favor lo que Pablo dice.
Pablo dice que el pecado de Himeneo y Alejandro se hizo evidente a través de ¿qué? A través de la blasfemia. ¿Cuál blasfemia? Mira tu Biblia, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16 al 18. En 2 Timoteo 2, 16 al 18, el apóstol Pablo enseña que Himeneo estaba predicando que la resurrección ya se había efectuado. ¿Qué quería decir esto? Que ya no necesitas resurrección. Que la resurrección de Cristo da lo mismo. Que tu mejor vida, ¿dónde está? Aquí y ahora. Endurecimiento de la conciencia. Partió con algo simple, sutil. Terminó como blasfemia. Mira por favor el capítulo 1, versículos 5 al 7. Y te vas a dar cuenta en el capítulo 1 de 1 Timoteo, versos 5 al 7, cuál fue el origen del mal espiritual de Himeneo y Alejandro. Pues el propósito de este mandamiento, dice el apóstol Pablo, es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Mira el consejo apostólico. ¿Cuál fue el grave pecado de estas personas? Se preocuparon de ser doctores de la ley, quisieron ser maestros de otros. ¿Pero qué rechazaron? Pablo dice que rechazaron tres cosas. Pablo dice que rechazaron el amor nacido de un corazón limpio. ¿Qué más rechazaron? Una buena conciencia y la fe, una fe sincera. ¿Cuánto peligro hay, amados hermanos? ¿Cuánto peligro hay para aquellos que quieren ser maestros teológicos? ¿Cuánto peligro hay? ¿Eso quiere decir que la teología es mala, pastor? No, de ninguna manera. Nuestros corazones son malos. El naufragio espiritual de los falsos maestros de Éfeso, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo? ¿Qué te dice la palabra de Dios? Comenzó cuando dejaron de cultivar un corazón limpio. ¿Para qué nos juntamos los días miércoles en los grupos pastorales, los días jueves en los grupos pastorales? Para cultivar un corazón limpio. ¿Y cómo se cultiva un corazón limpio? Por la palabra de Dios. Cuando somos expuestos a la palabra de Dios, somos limpiados. Vamos a estudiar en el estudio bíblico, no cosas gigantes, sino porque queremos corazones limpios, porque queremos una fe sincera. Esa es la razón del estudio teológico. Exponernos a las Escrituras, para ser limpiados por las Escrituras, para ser transformados por las Escrituras. Entonces estos hombres dejaron de cultivar un corazón limpio, dejaron de cultivar una buena conciencia y una fe sincera. ¿En qué se centraron? 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Se centraron en ser maestros. Ellos querían ser maestros de la ley, pero no entendían ni tampoco comprendían lo que estaban enseñando. ¿Cuál es el peligro para los estudiantes de teología? ¿Cuál es el peligro? Este es el peligro. Si el fin del estudio teológico es solo ser maestro, si el fin del estudio teológico es solamente tener información teológica y no cultivar un corazón puro, no cultivar una buena conciencia y no cultivar una fe sincera, querido, estás rumbo al naufragio espiritual. ¿Por qué? Porque ese es un fin para la idolatría. Porque ese fin busca ser maestro, no tener un corazón puro. Ese fin busca ser famoso, no tener una conciencia limpia. Ese fin busca ¿qué? Tener dominio y reconocimiento, mas no servir al Señor. Estás en peligro.
por muy ortodoxo y correcto que sea tu conocimiento teológico, si no cumple este fin, buena conciencia, fe sincera, corazón puro, hay un peligro. ¿Estás en ese peligro, amado hermano? ¿Estaremos nosotros en ese peligro? ¿Estaré yo en ese peligro? Esta palabra es para todos nosotros. ¿Estaremos en ese peligro? En lugar de cultivar un corazón limpio, una fe sincera, una conciencia buena, simplemente estamos cultivando nuestras cabezas. Si ese es nuestro fin, hermanos amados, estamos en peligro de naufragio. En el día del juicio final, muchos endurecidos se van a presentar. Yo quiero que recuerde esto. ¿Quiénes son esos endurecidos? Esos endurecidos estarán delante del rey y le dirán, predicamos en tu nombre. Endurecidos. Predicamos en tu nombre. ¿Sabe lo terrible de ese pasaje que a mí me produce un horror tremendo? ¿Sabe lo terrible de ese pasaje? Es que Cristo no niega la realidad de que estos hombres predicaron. Note eso. Cristo no les llama mentirosos. Cuando estos hombres dicen, predicamos en tu nombre, Cristo no les dice mentirosos, ustedes nunca predicaron. No. Cristo no niega el hecho de que estos hombres estaban predicando. Cristo no niega el hecho de que estos hombres estaban enseñando. Cristo no va a negar en el día del juicio que muchos de estos hombres eran maestros de la iglesia, predicadores de la iglesia, servidores de la iglesia. Cristo no va a negar eso. ¿Qué es lo terrible de esto? Lo terrible es que el Señor les dice, nunca te conocí. No sé quién eres tú. Nunca te conocí. Nunca caminamos juntos. Nunca tuvimos una intimidad espiritual. No sé quién eres tú. Mi palabra estaba en tus labios, pero nunca gobernó tu conciencia y nunca tu corazón. No sé quién eres. Jesús, que es la verdad, le dirá a esos hombres, sí, ustedes predicaron, sí, ustedes recorrieron el mundo predicando, sí, pero yo no te conozco, no sé quién eres tú. Hermano amado, tienes una limpia conciencia delante del Señor y puedes decir, estoy caminando con Él. Fijarte en esta mañana saber que Cristo Jesús camina contigo. Porque en el juicio final a esas personas se les dirá, apártate de mí, hacedor de maldad, yo nunca te conocí. Cristo revelará que estas personas predicaron la verdad. Cristo revelará que estas personas enseñaron a otros la verdad, enseñaron a otros el Evangelio, pero ellos mismos estaban cautivos de pecado, cautivos de maldad, en prisión de sus propios corazones. ¡Cuán horrible será aquello, amados hermanos! ¡Cuán horrible! Ellos predicaban libertad del pecado siendo esclavos del pecado. Existe un caso horrible en la iglesia presbiteriana de un hombre que fue moderador de la iglesia presbiteriana y que escribió un volumen inmenso sobre la doctrina del pecado. ¿Sabe lo que ocurrió con ese hombre? Se suicidó cuando se descubrió que tenía 7 amantes. Un pastor. ¿De qué estamos acá? Que tu conciencia sea avivada y enternecida por la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, no guardes pecado. No guardes pecado. No peques contra tu conciencia. No te endurezcas más. Confiesa tu pecado. Rinde cuenta a tus ancianos. No justifiques ningún pecado por tu servicio cristiano.
o te vas a endurecer más y más y más hasta cuando tu conciencia esté cauterizada y ya no haya remedio. Arrepiéntete entonces. Ah, pastor, entonces lo que usted está diciendo me da a entender que la salvación se pierde. No, 1000 veces no y jamás. ¿Sabe por qué? Porque las personas que reciben esta advertencia y reciben este llamado y examinan sus conciencias, confiesan, se arrepienten y son renovados por la gracia de Dios. Puntos aplicativos para ir concluyendo. ¿Cómo podemos mantener una conciencia limpia si el pecado permanece en nuestra conciencia, pastor? ¿Cómo puedo mantener una conciencia limpia cuando el pecado permanece? El pecado mora aún en el mejor de los santos. Escuche la voz de uno de los hombres más piadosos de la historia de la iglesia. Escuche con atención. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nosotros, no dice ustedes. ¿Quién está hablando ahí? El santo y piadoso apóstol Juan. ¿Y qué dice Juan? Somos pecadores. Nosotros somos pecadores, dice Juan. Juan dice, si nosotros negamos que no tenemos pecado, entonces pecamos contra la verdad. Y ese mismo apóstol Juan dice lo siguiente. Sí, ¿qué? ¿Confiesan? No. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para lavarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta cómo podemos mantener una conciencia limpia del pecado? Manteniendo la convicción del pecado, número 1. Parece paradójico esto, pero no, hermanos, necesitan la predicación del Evangelio. ¿Para qué? Para tener una convicción constante ¿de qué? De la naturaleza del pecado. Pero hay algo más. Junto con tener una convicción viva del pecado, necesitas una convicción viva de Cristo Jesús, tu Señor y Salvador, quien te lava y te limpia de todo pecado. ¿Qué necesitas? Convicción de pecado. Necesitas predicación que te convenza de pecado. Necesitas enseñanza que te convenza de pecado. Pero junto con eso, ¿qué necesitas? La convicción de que Jesús muere y te limpia de todos tus pecados. Fíjate cómo el escritor de los Hebreos nos enseña a mantener una conciencia limpia, manteniendo la convicción de pecado sin olvidar la esperanza en Cristo. Permíteme citarte Hebreos capítulo 9, versos 13 y 14. Escuche por favor con atención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano amado, no son tus lágrimas, no son tus suspiros, no son tus dolores el Salvador. Cristo Jesús, quien derramó su sangre por ti, Él limpia tu conciencia y te renueva para su servicio. Pero ¿qué debes hacer? No endurezcas tu conciencia. Si te estás convenciendo de pecado, no ahogues esa convicción de pecado con una gracia barata. No la ahogues. ¿Qué podemos hacer para mantener una conciencia limpia, una buena conciencia? Apártate de la influencia de los falsos maestros. Apártate de los falsos maestros.
Apártate de los falsos maestros. Mira por favor el versículo 20. Esa es la razón por la cual estos hombres son expulsados de la iglesia. Pablo dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Son expulsados de la congregación. ¿Para qué? Para cuidar a la congregación, para que la congregación no caiga en la misma blasfemia. ¿Quieres mantener una buena conciencia? Apártate de las predicaciones que enfrían tu conciencia. 1. Apártate de los falsos maestros. Así como debemos mantener una limpia conciencia por medio del uso de la ley y el uso del evangelio, así también debemos mantenernos alejados de los falsos maestros. Entonces, escucha la voz de Dios, escucha la palabra de Dios. Yo te ruego en esta mañana que tu alma no tenga nada que ver con la enseñanza que apaga la convicción de pecado. Que tu alma no tenga nada que ver con enseñanzas que apagan la convicción de pecado. Que tu alma no tenga nada que ver con enseñanzas que menosprecian o rebajan o reducen el poder y la eficacia del evangelio. No tengas nada que ver con eso. Apártate de aquello. Por el bien de tu alma, huye. Por el bien de tu alma, escapa a aquellos que se condenan a sí mismos predicando un falso evangelio. Oye, escapa, apártate de ahí, sal de ahí, huye. Un evangelio de prosperidad, un evangelio sin santidad. Oye, escapa, abandona tuyo. Sin gracia, sin ley, y lo peor de todo, de aquellos que predican un evangelio sin Cristo. Por el bien de tu alma, apártate de eso. Y exponte voluntariamente, exponte a la enseñanza, a la predicación que mantiene viva tu conciencia, pero que te señala al Cordero de Dios que te lava y te limpia de todo pecado. Hay un montón de literatura disponible para ti, de hombres piadosos, de maestros piadosos que te pueden enseñar, pero mantén una conciencia viva, convicta de pecado. Finalmente, ¿qué debe hacer la iglesia para mantener en su comunidad una buena conciencia? ¿Cómo termina este capítulo? La iglesia debe expulsar a los falsos maestros. La iglesia debe expulsar a los falsos maestros. La iglesia debe expulsar a aquellos que enseñan otro evangelio. La iglesia no debe tolerar la falsa enseñanza. Y aquí tenemos la medida más drástica de la aplicación de la excomunión. La excomunión se aplica a un cristiano cuando no quiere arrepentirse. Se le entrega a Satanás, se le saca de la comunidad de la iglesia. ¿Para qué? Para que sea maltratado por Satanás, a fin de que proceda al arrepentimiento. Pero ¿qué ocurre con un falso maestro? En nuestra iglesia, en nuestra denominación, ¿quiénes tienen el poder para deponer a un pastor falso maestro? Es el presbiterio. Y por el bien de la iglesia debe expulsarlos, deponerlos, silenciarlos, sacarlos de los púlpitos. ¿Para qué? Para que la iglesia no se corrompa. ¿Te das cuenta cuán importante es que tú y yo, la iglesia, mantengamos una buena conciencia, una limpia conciencia? Mira por favor tu Biblia, capítulo 4, 1 Timoteo 4:1. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Eso es un mandato que señala nuestra conciencia.
Dar honor a aquellos que están por sobre nosotros. Pero ¿cómo termina esta exhortación? Perdón, 6.1. 6.1. Perdón. 6.1. 6.1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. ¿Para qué necesitas una buena conciencia, limpia conciencia? Para que Dios no sea blasfemado, para que su doctrina no sea tenida en poco. Ahora, hermano mío, habiendo escuchado la palabra de Dios, te invito a examinar tu conciencia. Y si tu conciencia en esta mañana, avivada por la palabra de Dios, te está diciendo, fallaste en esto, fallaste aquí, pecaste aquí, mira este episodio, mira esto en tu vida, entonces no acalles la conciencia, entonces corre a Jesús. Corre a su sangre purificadora, aférrate de tu misericordia y pide ser renovado por Él. Es así entonces como la iglesia se mantiene libre de la falsa enseñanza. Tengamos un momento para buscar juntos al Señor. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por la luz de tu palabra a nuestras conciencias. Te damos gracias, Señor, por avivar nuestras conciencias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque no quieres el naufragio espiritual de nuestras vidas, sino que por tus santas amenazas y advertencias nos llamas a ti una vez más. Confesamos entonces, Señor, que somos pecadores y que hemos pecado contra la conciencia que tú nos has dado. La hemos acallado, la hemos ignorado, la hemos tratado de aquietar con nuestro moralismo, con nuestro humanismo, con nuestro legalismo, Señor, mas no acudimos a tu evangelio. Ayúdanos, Señor, entonces, ahora, el resto de esta semana, a caminar con una conciencia viva, que seamos tan afectados por tu palabra, que seamos muy sensibles, Señor, para no pecar contra ti. Que tu bendición sea sobre nosotros, Padre, ahora, y que tu bendito Espíritu Santo aplique esta palabra en nuestras vidas, para vida y para edificación. En el nombre de Jesús. Amén.